que al final van a acabar de intendencia, pues no. Pero pues tienen 30 días para terminar esta relación laboral, ¿vale? Dos, incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamientos y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. ¿Ok? Pues al final todo esto es respeto, ¿no? O sea, que no hayan faltas de respeto. Después, tres, incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a los que se refiere el artículo anterior, la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo, ¿no? O sea, no me puede acosar ni dentro ni fuera del trabajo. Y aquí viene uno importante. Fracción cuarta, reducir el patrón, el salario del trabajador. No me pueden reducir el salario, ¿ok? Si me contrataron con 20,000 pesos, pues con 20,000 pesos se queda, ¿vale? ¿En qué, eh, ¿en qué pudiera aparecer una reducción de salario, pero como tal no es, cuando las personas ganan comisiones, ¿no? O sea, si vendió menos de lo que normalmente vende, pues no es que te reduzca el salario, sino simplemente tú vendiste menos y yo te pago por comisión. ¿Ok? Entonces, no es una reducción, simplemente pues no cumple lo mismo que el mes pasado, ¿vale? Eh, Fracción quinta, no recibir el salario correspondiente al lugar y fecha convenidos. Sexta, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador y de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas, comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento y exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten a la dignidad del trabajador. Y las análogas establecidas en las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes. ¿Ok? Entonces, todas estas causas ustedes van a tener que tenerlas en la mente, o sea, no quiero que se las sepan por completo, pero al final necesito que tengan una idea de qué sí podría ser eh, un despido justificado y cuál podría ser un injustificado, ¿no? Ya tienen las del patrón, ya tienen las del trabajador, entonces con esas deben de tener el contexto completo de cuál sí y cuál no. ¿Ok? Hablábamos que esto se da por términos de la relación laboral. ¿Ok? Eso fue el primero que habíamos revisado. ¿Vale? Hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Alguien de aquí ha escuchado el término finiquito o el término liquidación cuando termina una relación laboral? Y si sí, me podrían decir qué es finiquito y qué es liquidación. Yo entiendo que el finiquito es cuando tú renuncias y la liquidación es cuando pues, te despiden, ¿no? Ok, más o menos. ¿Y sabes qué te pagan cuando tú renuncias? ¿No? Mm, Pues tienen que pagar, creo que, pues como que te dan todo lo que te correspondía a lo que trabajaste en el año, ¿no? Cuando fue Ok, el término de la relación laboral, o sea, tus vacaciones, el proporcional del aguinaldo. em, correcto. En el finiquito te toca los salarios que hayas trabajado y tus partes proporcionales, ¿ok? Partes proporcionales de aguinaldo,
partes proporcionales de prima vacacional y pues las vacaciones que no hayas disfrutado, ¿ok? Entonces ahí pues solo son partes proporcionales del tema. En cuanto a la liquidación, en la liquidación hablamos sobre dos cosas. Ahí dijo Mau, es que es cuando hay un despido. Eh, no forzosamente tiene que ser el despido, pero la mayoría de la gente lo entiende así por dos razones. Cuando en la liquidación existe el concepto de indemnización, viene esta parte de, pues fue despido, ¿ok? Pero hay otro concepto que se paga que es la prima de antigüedad, ¿ok? Entonces, ahorita quiero que hagamos como un breve resumen de en dónde estamos parados, ¿ok? Estamos parados en, ya sabemos que el artículo 123 constitucional nos dice cómo deben de ser las relaciones del trabajo, que nos refiere a la Ley Federal del Trabajo como quien va a regir derechos y obligaciones, tanto de trabajadores como de patrones, que vamos a analizar nosotros contratos por tiempo indeterminado, eso es lo que estamos analizando nosotros, y que sabemos las definiciones de salario y las prestaciones mínimas de ley, ¿ok? Estamos parados en ese punto y hoy ya sabemos que cuáles son los tipos de término de relación, donde hay muerte, invalidez, despido y renuncia, pero cuáles son causales de un despido justificado y de un injustificado, ¿ok? Ya las tenemos, estamos parados en ese punto. Ahora, cuando sea el término de la relación laboral, van a existir dos conceptos, dos pagos, ¿ok? Uno va a ser prima de antigüedad y el otro va a ser indemnización legal. Cada una tiene su fórmula y cada una tiene el por qué pagarse, pero ambas van hasta el término de la relación laboral, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a empezar con el artículo 162, que es prima de antigüedad, ¿ok? El artículo 162 se ubica en el capítulo cuarto, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, ¿ok? Y entonces el artículo 162 dice lo siguiente. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes, ¿ok? Uno, la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Anótenlo, esa es la fórmula, ¿ok? 12 días de salario por cada año de servicio. Ese va a ser mi fórmula, esa va a ser mi beneficio. Adelante veremos cómo se calcula, ¿ok? Dos, para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Ahora, vamos a esos artículos. 485, y anótenlo, ¿eh? La cantidad que se tome como base para el pago de esta indemnización no podrá ser inferior al salario mínimo. Es decir, tenemos como límite inferior salario mínimo, lo cual pues eso es normal, ¿no? Porque ya sabemos que en ningún caso podemos pagar menos que eso, ¿de acuerdo? Pero el 486 dice lo siguiente. Para determinar las indemnizaciones a las que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponde el lugar de la prestación de trabajo, se considerará esa cantidad como el salario máximo.
Si el trabajo se presta en lugares en diferentes áreas geográficas, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que esta prestación está topada a 2 veces el salario mínimo, ¿ok? Si gano 1.5 veces el salario mínimo, la aplicación va a ser 1.5 veces el salario mínimo. Si gano 2.5 veces el salario mínimo, pues va a ser 2 veces el salario mínimo, ¿ok? Entonces, ese es el límite. Ahorita vamos a hacer los ejemplos, ¿vale? Pero anoten ese límite. Salario para pagar primas de antigüedad, no menor a 1, pero no mayor a 2, ¿ok? Ahora, dice lo siguiente. 3. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente, o sea, renuncien de su empleo, siempre que hayan cumplido con 15 años de servicio, ¿ok? Entonces, póngale una nota. En caso de separación voluntaria, se paga si tiene 15 años o más. Solo en caso de separación voluntaria. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación. Entonces, en caso de despido justificado o injustificado, te pago prima sin necesidad de una antigüedad. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo 2 veces por las cuales voy a pagar. Por renuncia, si tienes 15 años o más de antigüedad, y por despido, no importando si es justificado o injustificado, sin necesidad de una antigüedad, ¿vale? Ahora, eh, la fracción cuarta dice, para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observan las normas siguientes. A. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los de una categoría determinada, el pago se hará al momento del retiro. Entonces, aquí nada más es que no se vayan muchos juntos, ¿no? Porque si no pudiera ser muy costoso. 2. Si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, se pagarán los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago de los trabajadores que excedan dicho porcentaje, ¿ok? Solo es para darle cuidado a la compañía, ¿no? De que no se quede todo un establecimiento, toda una gerencia, por así decirlo, sin tantas personas. C. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor al del porcentaje mencionado, se cubrirá primero a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse al año siguiente a los que correspondan a los restantes de los trabajadores. ¿Ok? Solo nada más es para que no se vayan todos juntos. ¿Ok? Y luego viene quinto. En caso de muerte, cualquiera que sea su antigüedad, la prima se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Entonces, pago prima de antigüedad si se muere el trabajador. ¿Ok? Ahorita vamos a ir al artículo 501 y dice, la prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. ¿Vale? Ahora, artículo 501. Dice, tendrán derecho a recibir indemnizaciones en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. 1. La viuda o el viudo.
los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad del 50% o más, así como los hijos hasta los 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. En ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de la dependencia económica. ¿Ok? Entonces, el artículo 501 hace referencia a los beneficiarios del trabajador. ¿Ok? Eh, los que ya tomaron seguridad social o los que están tomando van a toparse con casos donde las personas pues no designaron un beneficiario. Entonces, cuando tú no designas un beneficiario, entra la Ley Federal del Trabajo y va a pagar en este orden que estamos dando. ¿Ok? El orden primero es línea directa. Línea directa es esposo o esposa, perdón, los hijos con menores de 18 o hasta 25 siempre y cuando trabajen, y los que sean, que cuenten con una incapacidad mayor al 50%. Eso es línea directa, ¿ok? Que en realidad es esposa o esposo, y de ahí sube hacia los ascendentes, ¿no? Que sería, hacia los descendientes, perdón, que serían los hijos. La fracción segunda dice, los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica, a menos que se pruebe que no dependan económicamente del trabajador. Los ascendientes en este caso son los papás, ¿ok? Entonces, después de esposa o esposo e hijos, siguen los papás. Y después de eso dice, a falta de cónyuge superstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente de su muerte, o con la que tuvo hijos sin necesidad de realizar investigación económica, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. ¿Ok? O sea, la cónyuge es la persona con la cual vivió o tuvo hijos durante los últimos 5 años, siempre y cuando no exista la figura del matrimonio. ¿Ok? Porque si existe la figura del matrimonio, ¿a quién le toca? Pues a la esposa. ¿De acuerdo? Ahora, van a ver en seguridad social que han pasado que llegan dos cónyuges. Y pues ahí la recomendación es que se pongan de acuerdo y pues que se vayan dando el dinero entre las dos, porque si se presentan las dos, no se les da ninguna. Y déjenme decirles que para demostrar el concubinato en el Seguro Social es muy complejo. Hace unos cuantos años le ayudé a pensionarse al chofer del actuario Lozano, y pues ya tenía hijos grandes y todo, y pues vivió 40 años con su esposa y así, pero pues bueno, con su pareja, pero nunca se casó. Y eran 40 años y la señora se atendía en el seguro, los hijos se atendían en el seguro, sus hijos nacieron en el seguro social, todo, 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 pero nunca se casó. Entonces, al momento de la pensión, no la dejaban poner como beneficiaria. Y entonces le pidieron, aunque tenían, el Seguro Social tenía la comprobación de que ella era la que estaba de alta, la que iba a las medicinas, la que iba a consulta, que se alivió ahí de sus hijos, todo, no quisieron reconocerla como cónyuge, sino levantaban un juicio para demostrar el concubinato. Y entonces le dije, ¿sabe qué? Don Nacho, porque se llamaba Ignacio, cásese, váyase a casar. Mire, hay algo que se llama ayuda de matrimonio. Váyase, cásese, le van a dar su ayuda del matrimonio y ya. Y va a ver que en 2 semanas le aceptan el trámite y no pasa nada. Y me va a decir, ay, Lalo, pues yo a esta edad ya para qué me caso. Yo, pues si ya vivió 40 años juntos, ya el casarse es lo de menos, ¿no?
Le digo, "Digo, a menos que tenga otra". Entonces me dijo, no, ¿cómo crees? Y yo, pues entonces ya vayas a casar. Y sí, se fue a casar y a las 2 semanas, bueno, le dieron su ayuda de matrimonio y a las 2 semanas le dejaron pasar el trámite y la esposa ya pasó como su esposa para poder recibir el beneficio de la pensión. ¿Ok? Entonces, digo, yo soy uno de ellos que pues, cree que el matrimonio o el casarse, pues da igual, solo es un papel, pero pues a veces para los papeles sí funciona. Entonces, si algún día ya están grandes y no se han casado y le piensan dejar eso a su pareja, yo les diría, cásense, porque les va a facilitar muchos trámites, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, les voy a dar un par de minutos para que busquen y me digan eh, en dónde dice que se paga la prima de antigüedad por invalidez o por incapacidad. ¿Ok? Entonces, búsquenlo ahorita y me dan el sustento, por favor. Y bueno, en lo que ustedes buscan, no les acabé de decir los últimos dos, pero nada más dice a las personas que dependían económicamente del trabajador, con quienes estén contemplados en cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores, deberán acreditar dependencia económica. Y el último dice, a falta de las personas mencionadas anteriores, o sea, es decir, que si no hay nadie, ni esposa, ni hijos, ni padres, ni cónyuge, ni nada, el Instituto Mexicano del Seguro Social será acreedor a los beneficios del trabajador. Eso pues solo es en el caso de que no haya absolutamente nadie. ¿Ok? ¿Sí lo encontraron? Yo no. ¿Ya? Todavía no. Ah, pero no fuera para buscar al Cruz, ¿verdad? Porque lo encuentran más rápido. Búsquele.
Ya lo encontré. ¿No? A ver, Dani. Pues no encontré ninguno que dijera de algo de la prima, pero en el 141 se hablan de lo que se le da en caso de invalidez, pero no dice nada ¿Qué? de la prima. ¿No? A ver, alguien, por favor. Diego. Yo encontré en el 72. Ajá. Para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima y al producto se le sumará el 0.005. No, ese no es. A ver, este. Leslie, ¿nos ayudas a buscar el artículo 54 de la letra del trabajo? Por favor. No, a ver, Danaí, ¿nos ayudas? El 54, Sí, y lo leo. sí. En el caso de la infracción 4 del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes. Gracias, Dana. Ok. Entonces, artículo 54, en caso de incapacidad o invalidez, tendrá derecho a la prima de antigüedad. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces, vamos a resumir de esta manera este artículo para que lo tengan a la mano. Entonces, prima de antigüedad. En adelante la vamos a encontrar como PA, ¿ok? Y es artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Nos tocan 12 días de salario, y le puse ahí un asterisco al salario, por los años de servicio trabajados, ¿de acuerdo? El salario, que es este asterisco, tiene un límite inferior con un salario mínimo
y un límite superior con 2 salarios mínimos, según el 485 y el 486 de Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, esto es cuánto pago. Ay, perdón. ¿Cuánto pago? Y necesito saber por qué lo pago, ¿ok? Y entonces, para pagarlo, tienen que pasar el término de relación laboral. Y entonces, este término de la relación laboral puede ser por muerte, puede ser por invalidez, puede ser por despido justificado, puede ser por despido injustificado y puede ser por separación voluntaria. ¿Ok? Todas estas son los términos de relación laboral. ¿Ok? De la muerte hasta el despido, sin importar antigüedad. Es decir, antigüedad debe ser igual o mayor que 0. Si tiene 0.6 meses, o sea, tiene 6 meses de trabajo, pues sobre los 6 meses, ¿vale? Ahora, separación voluntaria, antigüedad igual o mayor a 15, ¿vale? Es el único que me pide antigüedad mayor o igual a 15. Oye, que se murió al año de trabajar, pues le pago. Se murió a los 10 años de trabajar, pues le pago. Tenía 6 meses, le pago. ¿Ok? Oye, pero renunció y tenía 10 años. No le pago. ¿Vale? Ahora, esto para mañana necesito que me digan por qué se considera la prima de antigüedad un derecho patrimonial. ¿Ok? Eso para mañana. Ahora, vamos a hacer solo un ejemplo del cálculo. ¿Ok? Vamos a suponer una persona de edad 40 con un salario de 30,000 pesos y con una antigüedad de 10 años. ¿Ok? Este es salario integrado. ¿Ok? Ahora, en lo que se van a tener que fijar va a ser en la causa de baja. Y esa,
obviamente pues se las tengo que dar yo, ¿no? Entonces, si yo les digo que este trabajador renuncia a su trabajo, ¿qué le tengo que calcular en cuanto a prima antigüedad? Nada, Nada, ¿por qué nada? porque tiene 10 años de antigüedad. Porque tiene 10 años de antigüedad. Y entonces la respuesta es, no aplica, artículo 162, pide 15 años como mínimo en caso de separación voluntaria. ¿Ok? Si ustedes me ponen eso, pues eso está correcto. ¿Vale? Este es el caso en el que tenga pues una renuncia. ¿Ok? Nada más necesitan poner eso, no necesito otra cosa. Si fuera la muerte, pues entonces ahí ya sé que no necesito antigüedad, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Lo primero es que voy a hacer el salario integrado, lo voy a convertir en salario diario, ¿ok? Entonces, hago mi salario diario. ¿Cuánto es de mi salario diario? Mil. Ocuparon calculadora. Ok, tiene un salario diario de 1,000, ¿no? Entonces, con esos 1,000 pesos, los voy a tener que comparar contra el salario mínimo. Salario integrado diario es igual a 1,000 pesos. ¿Ok? Entonces, voy a tener que comparar ese salario diario entre el salario mínimo. Y eso va a ser, pues, los 1,000 pesos entre 315.04. Sí, es 0.04, ¿no? ¿Y cuánto me da eso? Como 3 y cachito, ¿no? 3.17. 3.17. Ok, entonces, esta persona gana más de un salario mínimo, pero también gana más de dos. Por lo tanto, se va a hacer el cálculo con dos salarios mínimos. Entonces, el cálculo va a ser el siguiente. Van a ser 12 días por el salario mínimo por 2 por los 10 años de servicio. ¿Ok? Esta de 315.04 por 2 es lo primero que tienen que hacer. ¿Ok? Sacar cuántas veces gana el salario mínimo. Y si nos da 75.609. ¿Sí? Sí, sí da. Ok. Ahora, vamos a suponer el mismo. Vamos a hacerlo aquí. X igual a 40. Vamos a tener salario integrado igual a 10,500 pesos. Antigüedad igual a
20 y la causa es renuncia. Cálculenlo, porfa. Entonces, Me dio 84,000. ok, Jan. A ver, dime primero lo de los salarios mínimos. Primero teníamos que sacar el salario integrado diario. Esto era igual a 10,500 entre 30, ¿de acuerdo? ¿Cuánto les da? 350. Ok, 350. Y luego sacamos el número de salarios mínimos, que fue 350 entre 315,04. ¿Y eso cuánto les dio? 1.11. 1,11, ok. Y entonces después era 12 días por el salario mínimo por el 1,11 por los 20 de servicio. ¿Sí? ¿Y cuánto les dio? 84,000. 84,000. Cerrados a mí. No sé. ¿Cerradas? Los demás. Sí. Sí, dieron cerrados. Ok. Te había dado más, ¿no, Jan? No, 84,000. ¿Sí? Ah, ok. Ujú. Vale. Entonces, ojo, este ejercicio era para que vieran esto. Si gana 1,11, pues 1,11. Si gana 1,84, pues 1,84 veces el salario mínimo. ¿Ok? Solo si gana más de 2, pues ya, todo va a ser 2. ¿De acuerdo? Entonces, es muy sencillo. Si en un ejercicio yo les pongo que alguien gana 25,000 pesos, pues nada más habrá que ver si cumple o no cumple que le toque pagar, ¿no? Porque ni siquiera tendré que hacer ese cálculo. Pues ya sé que todo lo que esté arriba de 20,000 pesos va a ser 2 veces el salario mínimo, ¿no? ¿Cuánto vale el salario mínimo al mes? 9,500 pesos. Entonces, todo lo que esté arriba de 20,000 pesos, no necesito hacer el cálculo. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Dudas o preguntas sobre cuándo pagamos y cómo pagamos el salario mínimo? ¿No? Ok. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana vamos a ver indemnización legal y y posterior a eso van a hacer ejercicios con Adri, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos hasta ahorita. Les voy a dejar la tarea de lo de los artículos de ley que les había dicho. Se las subo para que hagan su mapa conceptual, resumen lo que se les ocurra. Y